Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Le doy gracias al Señor por poder estar este domingo coordinando. Les invito a poder estar en este tiempo a poder alabar al Señor y poder también disfrutar de la Santa Cena, hacerla, así como cada domingo. Darle gracias a Dios porque entre medio de por vía online lo podemos hacer y podemos estar unidos. Hermanos, les invito a que vamos a estar orando para dar inicio. Así que ahí en su casita inclinemos nuestros rostros para hablar con nuestro Señor. Padre amado, nos inclinamos ante tu presencia, dándote la gloria y la honra, dándote las gracias, Padre, por un domingo más, poder estar unidos, Padre, para escuchar tu palabra, Dios, para poder estar en la Santa Cena, para poder alabarte y adorarte, Dios, ahí en nuestras casas, Dios. Bendice a cada uno de los que vamos a estar y que pueda ser de gran bendición para cada uno. Gracias, Padre, te damos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos dar inicio a las alabanzas y poder alabar a nuestro Dios. Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. A ver, aplaudan. Díganle.
Hermanos, vamos a estar dando una lectura bíblica para que busquen en sus Biblias en Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que sea de gran bendición esta palabra para ustedes, hermanos. Y les invito también a que podamos seguir alabando a nuestro Dios. Y también, si tienen peticiones, todo, pueden darlo por el WhatsApp que tenemos de la iglesia. Y también los días jueves, también invitarlos a que podamos venir a escuchar su palabra de Dios. Muy buenos días, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bueno, vamos a participar de la Santa Cena. Doy gracias a Dios, hermano, porque hoy día me ha tocado poder dirigir la Santa Cena. Así que antes de comenzar, hermanos, quiero que oremos al Señor ahí en su hogar, donde usted esté, ¿cierto? Incline su rostro y oremos a Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por estar reunidos, Señor, por estar, Señor, en un solo sentir, en un solo espíritu, Señor. Y hoy día queremos, Señor, participar de tu mesa, Señor. Y te pido que prepare nuestro corazón y nuestro ser para poder hacer este memorial, Señor. Y recordar, Señor, el amor que tú tuviste para nuestras vidas, Señor. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar, hermano, vamos a hacer este memorial, pero vamos a orar por los elementos, vamos a orar por el pancito y por el jugo. Padre, te pido que bendiga, Señor, el pancito, Señor, que representa tu cuerpo, Señor, y también te pido que bendiga el jugo, Señor, que representa tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a tomar el Evangelio, hermano, de Mateo 26. Y dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participemos, hermano. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo vea nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por haber participado en este día, Señor, de tu mesa, Señor. Y también te pedimos, Padre, que nos ayude a perseverar en el tiempo, Señor, a pesar de todo lo que estamos pasando, Señor, que no lo hemos podido, Señor, ver físicamente, Señor, pero sabemos que estamos
unidos en espíritu, Señor, y un solo sentir, Señor. Danos esa fuerza para seguir haciendo esto, Señor, cada vez que nos reunamos, Señor. Te damos gracias por haber participado en esta mañana de tu mesa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote pasa, y tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote pasa, y tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Les saludo en sus casas, hermanos. Hoy nuevamente en este domingo vamos a tener hoy una inclinación a lo que es también el evangelismo. Vamos a estar compartiendo estos dos domingos un estudio en que también podamos evangelizar. Vamos también a compararnos o revisar nuestra conversión con dos personajes que vamos a estar hablando en la Biblia, cómo ellos se acercaron a Dios, cuál era su intención de buscar la verdad, de buscar la salvación, y de acuerdo a la intención que ellos tuvieron, fue la respuesta que recibieron y también el desenlace de aquello que buscaban. Así es que vamos a estar hoy día hablando de uno de estos dos personajes, y quiero que cada uno de nosotros comencemos a compararnos con él en el sentido de encontrar en nosotros
una respuesta real a lo que fue nuestra conversión. Lo que vamos a revisar es el anhelo de cada persona por la verdad. Cada hombre busca esa verdad y esa verdad siempre tiene una intención y por lo tanto la intención que tengas al buscarla va a determinar la respuesta. La verdad en cuanto a nuestra salvación es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Cuál es la verdad en cuanto a nuestra salvación? Que es lo más importante para nosotros. De estos dos ejemplos vamos a estar tomando uno. En estos dos ejemplos vemos a que estos personajes estuvieron como personas cara a cara con Jesús y estaban preocupados de su salvación. Es como si hubiesen estado cara a cara con Dios. Similar a que hoy día también la persona tiene esa posibilidad de estar cara a cara con la palabra de Dios. Y este joven que vamos a ver hoy día es el que la Biblia lo menciona, el joven rico. Ese relato está en el libro de Marcos, el capítulo 10. Y el versículo 17 en realidad dice que al salir él para seguir su camino hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De este joven es que vamos a hablar hoy día. Y él se acercó para preguntar qué es lo que debería hacer para heredar la vida eterna. Él tenía un anhelo por la verdad y aquella intención que tenía al buscar esta verdad era lo que determinaría la respuesta que él obtendría al final de esta conversación. Y vamos a ver quién era este joven, que vamos a conocerlo un poco, quién era en realidad, qué es lo que creía, qué es lo que pensaba, en fin, vamos a conocerlo un poco. Una de las cosas que él tenía era, sí, que tenía muchas posesiones. El versículo 22 relata eso del capítulo 10 de Marcos, en el versículo 22, relata que él era un joven que obviamente por eso es que se describe como un joven rico, porque él tenía muchas posesiones. Y él creía que era un premio por ser bueno. En esos tiempos eso se creía en el territorio judío hebreo, que aquellos que tenían una mejor vida, tenían posesiones, tenían riquezas, era un premio que recibían de parte de Dios por ser buenas personas, por ser aquellos que tenían una mejor relación con Dios, un comportamiento mejor. Y aquellos que eran pobres eran como que estaban castigados, como que no merecían el favor de Dios. Entonces este era un joven que tenía muchas posesiones y él mismo creía que eso era un premio por ser bueno de parte de Dios. Realmente el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 22, dice pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces está declarando esta cita bíblica que él tenía muchas posesiones. Entonces, ¿quién era este joven? Bueno, una de las cosas era que él tenía muchas posesiones. También hablando de quién era un muy religioso. Él en realidad se destacaba por eso en su persona. Él dice que cuando se acercó al Maestro, a Jesús, él se hincó de rodillas y comenzó a hablar de la capacidad que tenía para
saber los mandamientos. Su actitud era de alguien muy religioso. El versículo 17 de Marcos 10 dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. O sea, completamente religioso, completamente, para algunos quizás el término sería muy espiritual, porque vino corriendo e hincó la rodilla delante del maestro y le preguntó y le llamó maestro bueno, y luego dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, completamente religioso. Y la forma en que se dirigió a él, cómo se lo dijo, cómo lo trató, y se hincó de rodillas y vino corriendo, era alguien que podemos inmediatamente detectar, alguien que está muy cerca de Dios, a lo que él estaba tratando de demostrar ahí. En el versículo 19 de Marco dice que mientras conversaba con el maestro, él dice, los mandamientos, ¿sabes? Le dijo Jesús, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En realidad Jesús ve que él sabe esos mandamientos porque Jesús mismo se lo dice. Entonces estaba dentro de lo que es un concepto religioso. O sea, ahí al lado habrían muchos jóvenes tristes, yo creo, escuchando o estando cerca de este joven que se destacaba en todo lo que él estaba mencionando. En el siguiente versículo, el versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, después de que Jesús le dijo, ¿tú sabes todos estos mandamientos? Y él respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, un excelente hombre religioso. Entonces vemos una característica más de este joven, que era muy religioso. Y de esa manera estaba frente al maestro, mostrándose como alguien que era muy religioso. Entonces tenía un anhelo por la verdad, pero la intención que tenía al buscarla iba a determinar esa respuesta de esta conversación. ¿Quién más era este joven? Era un joven ambicioso. Aquí comienza, frente a los ojos de Jesús, comienza a descubrir, el Señor en realidad todo lo sabía, nomás que estaba tratando de poner al descubierto delante de él mismo su realidad, y por eso es que como él buscaba la verdad, Jesús comienza a mostrarles la verdad, y este joven era un joven ambicioso. Porque cuando él se acerca, en el mismo versículo 17 que estamos viendo, cuando él se acerca a Jesucristo, al Maestro, él le comenta que quiere heredar la vida eterna. Por lo tanto, él era ambicioso, quería cosas grandes, quería las mejores. Él quería heredar la vida eterna. Él dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces ese era el interés, era la actitud con que él se acercaba a Dios. Comenzó a demostrar, ¿cierto?, que él era un joven ambicioso, quizás como muchos de hoy día. Esa era la actitud que tenía, y además tenía otra actitud, hablando de cómo él también era egoísta. O sea, cuando ya vemos que era ambicioso, que anhelaba cosas grandes y estaba proyectándose a heredar la vida eterna, y llegó con eso delante de Jesús, pero también era un joven egoísta. El versículo 21-22 de este capítulo 10
nos relata eso, dice entonces Jesús mirándole, le amó. O sea, Jesús no lo trataba mal, no lo juzgaba, no era su intención alejarlo o rechazarlo, sino que le amó, le miró con amor. Y con ese amor él le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es lo que Jesús le dice. Pero él dice, este joven, en el versículo 22, dice, pero él afligido por esta palabra que Jesús le había dicho, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, vemos que él tampoco quería dar nada, o sea, era egoísta. Él estaba ambicionando hasta la vida eterna y se dirigió a la persona indicada. Él buscaba la verdad para que pueda él adquirir esa salvación, esa vida eterna, y estaba ambicionando bien según su forma de pensar, pero él no quería dar nada, o sea, era egoísta. Ahora sabemos entonces quién era este joven. Tenía muchas posesiones, era muy religioso, era un joven ambicioso y era un joven egoísta. 4 cosas importantes que estaban arraigadas en el corazón y la mente de este joven. O sea, eso era lo que él era. ¿Quién estaba delante del Maestro? ¿Quién estaba delante de Jesús? ¿Quién estaba delante de esta verdad? Un joven que contaba con estas características. Acostumbrado a tener posesiones, muy religioso, ambicioso y egoísta. Y él seguía teniendo ese anhelo por la verdad. Y en este caso, ¿qué quería este joven en realidad? ¿Qué es lo que buscaba? Analizando un poco más profundo, ¿qué es lo que en realidad buscaba? En realidad estaba buscando la salvación, en realidad estaba dispuesto a que requisitos o aquel camino que se le iba a indicar para la salvación en realidad era lo que estaba buscando. ¿Qué quería en realidad este joven que se acercó al Maestro? Bueno, quería heredar la vida eterna. Eso estamos claros. La diferencia era que él lo quería heredar por sus medios. Era por sus medios quería heredar la vida eterna. Porque él en su momento, él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y hay otro relato de otro de los evangelios cuando él dice, ¿qué más me falta hacer? O sea, estaba convencido que es aquello que él buscaba, debía lograrlo él por sus medios. En Marcos 10:17 literalmente dice que cuando le preguntó al maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Estaba queriendo tener esta vida eterna, pero él estaba preguntándole al Maestro, al Señor, a Dios mismo, le estaba preguntando qué era lo que él tenía que hacer, que eso le respondiera el Señor. El relato de otro de los evangelios, porque aquí estamos viendo el relato de Marcos, pero Mateo hablando del mismo tema, de la misma historia. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 20, dice que el joven le dijo al maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, él hasta el momento había guardado todo.
se sabía todos los mandamientos. O sea, sabía cómo presentarse religiosamente, hincando la rodilla, llegó corriendo, tomando el primer lugar y todo esto, y venía a preguntarle al maestro, al Señor, venía en busca de una verdad y quería saber qué más le faltaba hacer él por sus medios para alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que realmente él quería? Era eso, quería ver qué es lo que él debía hacer para heredar la vida. O sea, nunca él estaba pensando que dependía de Jesucristo o someterse a lo que Jesucristo le iba a decir, sino que él necesitaba que le digan qué más había que hacer. Él ya lo había hecho todo, ya lo sabía todo. Y muchas veces en la vida actual muchos cristianos estamos en esa posición. Ya lo sabemos todo, ya no sé para qué seguimos hablando de este tema. Y a veces olvidamos que el Señor enseñaba de que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, Él lo había hecho incluso todo y lo sabía todo. Entonces, a veces pensamos que ya no necesitamos nada más. Y es justamente la parte que nos falta, que debemos siempre entender que hay algo más que el maestro debe enseñarnos. Entonces, para él Jesús era un mensajero que Dios envió para decirle qué debería hacer y listo, y ya. O sea, aquel que está ahí, el maestro, ha de decirme hoy día que yo, ¿qué más me falta hacer? Y luego que me lo diga, yo comenzaré a hacerlo. Pensamos que si vamos con esa mentalidad de hacer aquellas cosas que yo debo hacer, entonces estoy viendo que la salvación es por obras y sabemos que no es por eso. Entonces, y ahora sabemos qué quería este joven, en realidad, y la intención que tenía al buscar la salvación, ya lo entendemos, era heredar la vida eterna por sus medios, conociendo a este joven delante del maestro. Entonces, este joven tenía ese anhelo por una verdad. Aquí ya podemos comenzar a captar de que él no estaba buscando, al final de cuentas, la verdad, sino él quería una verdad en especial, una verdad que era la que él esperaba quizás escuchar. Entonces, la intención que tenía al buscarla determinaría la respuesta de este encuentro. Ahora, conozcamos un poquito más, hermanos, acerca, o sea, conozcamos esta verdad que aquí va a comenzar a aflorar, a escucharse, pero de la misma boca de Jesús. Él es la verdad y por lo tanto lo que iba a comenzar a escuchar este joven, iba a comenzar a escuchar la verdad en cuanto a la salvación. Lo primero es que hace el maestro, que hace el Señor, que hace Dios frente a una persona, es que mira su corazón. Y es lo que hizo el Señor. Miró el corazón. Y cuando lo vio, dice la palabra que lo vio con mucho amor. Le miró con amor. Aunque vio su corazón, yo creo que era lo que, o sea, lo que sucedió ahí en Jesús era lo que sucedía generalmente siempre, que él tenía compasión de la gente al verle que estaba tan perdida, estaba tan errada y estaba tan cautiva que no podía ni siquiera mencionar con claridad lo que sucedía en su corazón. Él le miró con amor. Entonces, después de verle con amor, Jesús comienza a hablarle. Y eso dice, entonces, en el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó, lo vio con amor. Y le dijo, una cosa te falta. Comenzó a ver que le faltaban cosas. Y le dice, una cosa te falta. Eso nos recuerda, igual cuando ahí en el huerto del Edén le dijeron
Adán y Eva, todas estas cosas de todo árbol podéis comer, pero de ese un solo árbol, de ese fruto no comerás. Y al rico le menciona algo así, le dice, una cosa te falta, una cosa. Y ahí comenzamos inmediatamente a entonar las melodías para que comiences a ingresar a lo que tú tanto anhelas, que es el reino eterno, la vida eterna. Una cosa te falta. Le dice, ¿cuál es? Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí en este versículo hay una infinidad de verdades tremendas que obviamente no vamos a hablar mucho de eso, sino que vamos a concentrarnos a ver lo que Jesús le está diciendo a este joven. Le está iluminando para que él vea lo que realmente hay en su corazón, porque él le miró en el corazón y le comienza a decir, esto es una cosita que te falta. Mira, las has hecho todas, las sabes todas, estoy de acuerdo contigo, la forma que viniste a mí, interrumpiste todo aquí y ahora estamos conversando a una cosita más. Y con eso, listo, ok. Pero ¿qué estaba viendo realmente Jesús en él? Bueno, lo que estaba viendo era un muchacho religioso y moral, que aparentemente es muy bueno, excelente poder contar con una persona así, muy religioso y moralmente una persona que se destaca. Jesús lo veía y ahí estaba, pero no era un hombre salvo. Estaba quizá muy lejos de eso, carente de realidad espiritual. No había allí una realidad espiritual. Y por eso que Jesús menciona estas palabras, porque quería por ahí verlo. Quería que él comience a ver su herida, en dónde estaba su herida, dónde estaba la falla, en dónde estaba bloqueado, para que él dé ese lugar al Maestro, al Señor, para que siga ese rumbo que tanto anhelaba. Entonces creía que era necesario hacer obras. Eso es lo que ve Jesús en él, que veía un hombre no salvo, no tenía una realidad espiritual y veía que también él pensaba que tenía que hacer obras. ¿Qué más haré? ¿Qué más me falta hacer? Dime, estoy listo y tengo derecho a saber eso porque lo he hecho todo, lo sé todo. Entonces, si hay algo más, y con eso estoy. Dice, entonces, y en lugar de creer el Evangelio, creía en todas esas cosas. Él no era tanto su interés de creer el Evangelio o buscar aquella palabra que le iba a decir el Jesús que ignoraba, sino que le dijera qué más había que hacer. Entonces, le menciona que haga algo. Jesús le menciona a él una cosa más, le menciona que haga algo para probar lo que él decía era falso. O sea, al decirle Jesús, haz una cosa más y haz esto y esto, vende todo y da a los pobres, en realidad lo que Jesús estaba haciendo era llegar justo en el centro del corazón de él, y que él pudiera darse cuenta que lo que estaba acabando de decir era todo falso. En realidad no había guardado sus mandamientos. No era tan espiritual como él decía. Entonces Jesús le hace esa mención para que él comience a verse a sí mismo. Es como que iluminó su corazón y él comenzó a verse. O sea, vende todo lo que tiene, dice, y dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso es lo que yo hoy te estoy diciendo. Si viniste a mí a preguntarme, yo te estoy diciendo, eso te falta, nada más que eso.
un examen directamente al corazón, lo que Jesús hace, y es lo que este joven escucha. Esto es lo que él escucha. Entonces, este joven estaba en este momento conociendo la verdad en cuanto a la salvación. El maestro comienza a decirle qué hacer. ¿Qué me falta hacer? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué era lo que en verdad le decía Jesús? ¿Qué era lo que en verdad le decía? Entonces, vemos en el versículo 21 de Marcos 10, dice que entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué era lo que en realidad estaba diciéndole? Que Jesús a este joven. Bueno, no significa que todos los seguidores de Cristo deben quedarse sin dinero. No era que esto forma parte del Evangelio en una de las requisitos que cada persona que se acerca a Cristo, que quiere ser salvo, quiere tener una vida eterna, quiere que sus pecados sean perdonados, o sea, en realidad quiere ser salvo. No estaba enseñando Jesús ahí que lo que le dice a este joven es algo que tienen que hacer todos aquellos que se acercan a Dios. No le está diciendo eso, no significa que todos los seguidores de Cristo deben quedarse sin dinero. Para este hombre le es un gran problema, porque Jesús ve su corazón y ve que por eso, o sea, ve que este es su problema. Jesús le miró con amor, dice, le amó, e inmediatamente, como el mejor de los doctores, antes que muera completamente, un doctor le dice al enfermo: mira, este es tu problema. Inmediatamente hace examen para que se salve, se sane y vuelva a estar normal. Entonces Jesús, una vez que le vio, le amó tanto que le dijo: no, el problema aquí es este es tu problema, y yo te voy a dar inmediatamente el diagnóstico y el antídoto. Este problema que tú tienes, que te falta hacer como tú me vienes diciendo, esto se soluciona de la siguiente manera: toma todo lo que tienes, véndelo, y anda y dáselo a los pobres. Harás tesoro en el cielo, o sea, tesoro, si eres ambicioso, harás, pues aquí hay un gran tesoro que vas a hacer en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Esto es la medicina, esta es la sanidad a tu problema. Es lo que le menciona Jesús. En este caso, las posesiones del hombre le impedían ser su discípulo. Entonces tenía que hacer esto porque ese era su impedimento, esa era su enfermedad, eso era lo que impedía que pueda ser su discípulo. Haciendo eso, dice: ven y sígueme. O sea, ¿qué más me falta hacer? Pero si te estoy diciendo lo que debes hacer, porque ese es tu problema. Ese es tu problema. Eso es lo que aún te tiene mal. Haz eso tú especialmente. No significa que cuando se va a un hospital y si hay un solo médico, el médico a todos los que llegan ahí, 20, 30, 40, 100 personas, a todos le va a encontrar la misma enfermedad y le va a dar la misma medicina o el mismo antídoto o el mismo diagnóstico, porque todos tienen una enfermedad distinta y especial, y a todos le va a tratar distinto. Pero a este joven en realidad se le estaba tratando su problema, y su problema era que él era, acabamos de ver el problema que él tenía, era egoísta y ambicioso. Y lo espiritual que él le pudiéramos encontrar era que era muy religioso nada más, pero no espiritual.
y que tenía muchos bienes y esos bienes él pensaba que era un premio de parte de Dios. Entonces había un problema mayor y ese problema mayor lo estaba oyendo de la boca del maestro. Entonces se debe abandonar cualquier cosa que ocupe el primer lugar de Dios. El primer lugar para aquel que quiere heredar la vida eterna, que quiere estar con Dios allí, en las moradas eternas, maravillosas y gloriosas. Lo primero es que debe comenzar a abandonar aquello que obstaculiza, que bloquea, que impide que la medicina pueda ingresar y sanar a la persona. Y en este joven, en realidad, lo que estaba impidiendo era ese problema que estaba movido, manejado por su ambición y por su egoísmo. Y la medicina era esta que Dios le estaba mencionando a través de Cristo. Él había venido a buscar la verdad y la verdad estaba oyendo. Entonces Jesús le estaba diciendo cómo ser libre, cómo ser sanado. Deja aquello y luego que lo dejes, sígueme. Una libertad al dejar el problema. Esa libertad se obtiene al dejar el problema allí, dejarlo. Estaba oyendo la verdad para ser salvo, pero no concordaba con lo que él quería escuchar. Pues si él quería escuchar lo que en realidad no era necesario ir a un médico que le iba a decir una verdad real, no era necesario. Entonces él estaba bastante equivocado frente a la verdad que estaba escuchando. Entonces, pero él aún seguía con oír esa verdad que buscaba. La intención que tenía al buscarla estaba determinando ya la respuesta de este joven. Ya comenzaba a haber algo en él, algo estaba sucediendo porque la verdad estaba haciendo su efecto. ¿Cuál fue su reacción al oír esta verdad en cuanto a la salvación? Bueno, este joven ha escuchado la verdad, la escuchó. ¿Y cómo responde? En realidad es sorprendente porque él que había hablado tanto, había dicho tanto, en realidad en este momento no dice nada. Cuando escucha la verdad del Maestro de Jesús, este joven no dice nada. Y paso siguiente, se va. Se va. No dice nada y luego se va. El que había llegado preguntando, ¿qué hacer? ¿Qué más me falta? Cuando escucha lo que tiene que hacer, lo que le faltaba, él no dice nada, sino que se va. ¿Qué pasó en esta conversación? ¿Qué pasó? ¿Lo trataron mal? No, al contrario, lo miraron con amor. Le dan la medicina que iba a sanar su condición, su enfermedad fatal, eterna, que era necesaria sanarla y mucho más cuando él quería ir a la vida eterna. ¿Qué se dijo de malo? Se le habló de su verdadera enfermedad, del problema que había en él, y él no dice nada, sino que se va. Y él estaba hablando, pensando bien esto, él estaba hablando con Dios mismo, estaba hablando con la verdad misma, con Jesucristo.
Él es la verdad misma, Dios estaba en Jesús. Él tuvo el privilegio de hablar directamente con Dios, escuchar la verdad en su esencia y tener el examen real, verdadero de lo que había en su corazón y recibir la instrucción de medicina y disciplina que iba a sanar y lo iba a sanar de tal manera que él iba a morir más adelante, pero iba a resucitar e iba a estar en la vida eterna. O sea, lo maravilloso que experimentó este joven es que esta palabra, hermanos, esta verdad, muchos dicen que la verdad duele. No sé desde qué infinidad de años este dicho viene circulando en nuestro entorno, aquí en nuestro planeta, en la humanidad, pero siempre se dice que la verdad duele, y aquí como que produjo un dolor en este joven que llegó corriendo, que le dijo maestro bueno, pero en este momento pareciera que la verdad causó un dolor grande en este joven al haberla escuchado, que se quedó mudo en silencio, tomó su tranco y se fue. Es que la verdad sacude, penetra hasta el alma, como dice su palabra, y en realidad afligió a este joven. Lo afligió porque leemos ahí ahora en el versículo 22 de este capítulo 10 de Marcos, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue, y se fue triste. Dice ahí, se fue triste. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Lo que él creía que era un premio, una bendición de Dios por su comportamiento, en este momento esas posesiones lo ponen en un estado en que se va, pero muy triste. Llegó corriendo y ahora se va muy triste, con dolor, afligido. Esta verdad había causado un dolor en este joven, y con esa alegría, entusiasmo y ánimo que quizás nadie tiene hoy día, que había llegado, de pronto esta verdad lo transforma en alguien que está con dolor, en silencio, y se aleja de esta verdad que él venía buscando. Entonces, la intención que tenía al buscar esta verdad, aquí el problema. ¿Cuál es la verdadera intención que tiene una persona cuando se propone escuchar esa verdad, esa palabra, oír a Dios? ¿Cuál es la intención que uno tiene para oírla? Bueno, la intención de este joven está mostrando el desenlace, lo que se está determinando, lo que se está teniendo como una respuesta por la intención de este joven. Pero, ¿por qué se afligió y se entristeció? Es lo que nos preguntamos. ¿Por qué se afligió y se entristeció al oír esta verdad en cuanto a la salvación? ¿Qué es lo que fue que causó este dolor? Porque vemos un joven que se quedó en silencio y luego se fue, pero muchos se quedaron preguntando. A lo mejor muchos de los que están alrededor se comenzaron a preguntar, ¿y qué le pasó a este muchacho que todos quisiéramos ser como él? ¿Qué le pasó en realidad? ¿Qué cosa? Entonces, incluso Jesús lo incentivaba. Porque entre sus palabras que dijo, que Jesús mencionaba en el versículo 21, lo leemos, él le dijo, y tendrás tesoro en el cielo, le dijo. Haz todas estas cosas y tendrás tesoro en el cielo. Lo estaba incentivando, lo estaba motivando, sabiendo que él era ambicioso. Pues bueno, si tesoro quieres tener, tendrás, y lo tendrás en el cielo. Tan solo haz estas cosas. Y
con ese incentivo, tendrás una mejor vida, le dice, o sea, una vida eterna, justo lo que estás buscando, una vida eterna. Yo te ofrezco mucho más que el dinero que tú tienes porque eres conocido como alguien que tiene muchas posesiones, pero lo que yo te estoy ofreciendo es mucho más porque tendrás tesoro en el cielo, tendrás una vida y una vida eterna, o sea, está por sobre lo que tú tienes. Te estoy incentivando, te estoy motivando. Y sin embargo, este joven queda en silencio y se va muy triste, se aleja, se fue. Jesús le decía, tus pecados serán perdonados. ¿Qué más quieres? Podrás amar de verdad a tu prójimo porque es el problema que tienes, porque no quieres dar nada para darle a los pobres, para darle a tu prójimo, si en realidad tú dices que los amas. De los mandamientos estabas hablando. Pero si tú vienes conmigo y me sigues, tú vas a poder amar de verdad a tu prójimo, lo que tú no has vivido, no sientes. Tus pecados serán perdonados. No serás condenado, ya no habrá condenación para ti. Aunque muera, vas a resucitar. Y luego nunca más morirás, nunca más. Todo eso tu dinero no lo hace. Tus posesiones no lo hacen. Así que deja eso que te estorba, déjalo y aprovecha con esa misma acción bendecir a tu prójimo. ¿Qué más incentivo podía recibir que el que le estaba dando Jesucristo? Luego Jesús se ofrece a sí mismo para salvarlo además. Jesús mismo se ofrece. Porque todo eso es lo que a nosotros nos impacta, que Jesús se ofreció por nosotros para salvarnos. Y a Él se le ofrece. Le dice, ven, sígueme. O sea, siguiéndome a mí, la tienes toda. No hay nadie más que te va a hablar esa verdad. Nadie más te va a proteger si tú me sigues. Nadie te va a hacer daño si tú me sigues. En realidad, el que me sigas a mí es lo más seguro y eterno que puedes tener. En realidad, yo me ofrezco para que tú puedas seguirme. O sea, muchos le seguían, muchos discípulos estaban con él. Él quería ser uno, pero ven, yo te invito, sígueme, tomando tu cruz, porque esto significa tomar una cruz. Bueno, lo que significa eso, en algún momento voy a explicarlo, hermanos, pero en todo esto tenía importancia eso también. Entonces, pero ¿qué hizo este joven? Le rechazó. Él le rechazó a Jesús. Le rechazó en una palabra literal, hermano, que es lo que hacen muchos hombres y han venido haciendo desde ese tiempo hasta hoy. Millones y millones y millones de hombres le rechazan sin que se le juzgue, se le acuse, se le condene, se le mate, se le desprecie, tan solo por ofrecer tan maravillosa y gloriosa salvación. ¿Qué causará en el ser humano? Que el ser humano hace lo que este joven hizo, se queda en silencio sin decir una palabra, un rechazo, se da media vuelta y se va. Muchas veces muy cerca de nosotros, incluso nosotros mismos, aún siendo cristianos, quizás estamos viviendo esta historia, este relato, esta realidad. ¿Qué fue en realidad que llevó a este joven a rechazar a Jesús? ¿Qué fue en realidad lo que llevó a este joven a que de pronto esté en silencio y tome esta determinación? ¿Qué es lo que en realidad fue? ¿Por qué se afligió, se entristeció al oír esta verdad y luego decidir rechazarle? ¿Por qué en realidad? ¿Saben qué fue? Porque descubrió que lo que él creía acerca de su perfección era
una mentira. Nada de lo que llegó diciendo delante del maestro era verdad. Y cuando escuchó la verdad, cuando escuchó de la boca de Jesucristo aquello, él recién descubre que lo que él consideraba maravilloso, grande, espiritual, era pura mentira. Y este joven le produjo tanto dolor que quedó en silencio y se fue y no pudo aceptar esta verdad, porque lo que le mostró era para vergüenza, principalmente para él. Eran pura mentira. Y eso fue lo que comenzó a trabajar en este joven y hace que él sienta dolor y luego se sienta triste porque no, o bien de pronto él comenzó a vivir algo que no vivía. Él en su condición, como era, como conocía lo relacionado con la palabra, los mandamientos y todo esto, y las posesiones que según él demostraba que era una persona perfecta, buena. Todas las personas deben haberlo tratado, como lo deben haber adulado, o sea, una persona de ejemplo y con reverencia casi. Y en este momento él siente dolor y queda muy triste. Descubrió que en verdad no guardaba los mandamientos, que no amaba a su prójimo. Él descubrió que no había hecho nada al final. ¿Qué más me falta hacer? En realidad, todo. No había hecho nada, ni sabía cómo hacerlo. Y el que le estaba diciendo cómo hacerlo, en realidad estaba frente de él, no más que él no quería hacerlo. Descubrió que no había hecho nada, no sabía cómo hacerlo y tampoco quería hacerlo, porque eso fue lo que hizo que se diera vuelta y se fuera en silencio y muy triste. Si él de verdad amaba a su prójimo, no habría tenido dificultad en dar su riqueza a los necesitados, porque obviamente eso es amor. No hubiese Jesús en el momento en que le dijo eso y él hubiese reaccionado, pues no hay problema, inmediatamente lo dejo todo y hago esto porque lo que más siento es amor por mi prójimo, pero no lo hizo. Entonces no amaba, no sabía ni conocía verdaderamente los mandamientos. Pero el problema era aún mayor que eso. No era la obediencia a los mandamientos, porque para ello hubiera seguido a Jesús. Porque él le está diciendo, sígueme, le estaba dando un mandamiento. Sígueme, ven, sígueme. Un mandamiento. Hubiera seguido a Jesús, entonces, si hubiese sido el problema ese, era simplemente eso y comenzaba a caminar este joven. No eran sus riquezas tampoco, no eran sus riquezas, simplemente las hubiera dejado cuando Jesús le dijo, vende todo y da a los pobres. Sus riquezas tampoco eran el problema, los mandamientos tampoco. El problema es que no creyó en Jesús, no le creyó. No le creyó a Jesús. Ese era el problema. Ese fue el problema. Porque si lo hubiese creído, toda esa verdad que Jesús iba hablando delante de él, hubiesen ido produciendo cambios instantáneos en alguien tan religioso, tan entendido y tan bien tratado, sin problemas, había vivido, creo yo, su vida. Era tan fácil obedecer, porque eso llegó diciendo. El problema fue que no creyó en Jesucristo. Por eso es que la palabra es enfática y clara y literal y dice, el que creyere será salvo. Y el problema es que todo lo demás, imagínense todo lo que este joven representaba,
no sirvió de nada. El problema fatal para este joven fue que no le creyó a Jesús y no creyó en Jesús, no creyó en su palabra, no las creyó y obviamente que no las creyó, porque si alguien que llega corriendo en busca de una verdad para ser salvo y luego esa verdad la tira por el suelo y se va, es que no le está creyendo a aquel que le está diciendo, este es lo que tienes que hacer. Es un contraste completo. Entonces, eso es lo que demuestra. No había fe, no le creyó. Por eso su vida iba por su rumbo, lo que él consideraba, pero cuando se oye la palabra, no se hace, molesta, duele, se rechaza. Y eso es una realidad actual, hermanos. La palabra se rechaza, no se ama, produce dolor, se aleja las personas. Eso sucede cuando no hay fe, no se le cree. Decimos a veces creer, pero no estamos creyendo en realidad, porque cuando creemos lo que Dios ofrece en sus promesas y advierte en cuanto a las consecuencias, eso debe movernos a cada uno a tomar decisiones y seguirle, obedecerle, seguirle. Y eso no pasó en este joven y eso no pasa en muchos de nosotros, no pasa en muchos llamados cristianos, porque personas religiosas como este joven están las iglesias llenas. Pero cuando se comienza a mencionar, comienza a oírse la verdad, comienza el rechazo, comienza el dolor, comienza la tristeza y nadie quiere seguir esta verdad. Eso es algo que sucede. Bueno, ¿qué resultado hubo de este encuentro entonces, hermanos? ¿Qué resultado hubo de este encuentro? Bueno, se fue triste, ya sabemos, se fue muy triste. Él se fue afligido y se fue muy triste. El versículo 22 es el que menciona esto, porque tenía muchas posesiones. Esas posesiones las había alcanzado por su avaricia y su egoísmo. Si nosotros vemos eso, él por su avaricia abarcaba y no le importaba, porque a la vez siempre la avaricia acompaña al egoísmo. Aquella persona que no quiere dar es la misma persona que sí quiere tener todo. Y esa avaricia que había en él y ese egoísmo que había en él, en realidad hacía como resultado que tenga muchas posesiones. Pero estas posesiones eran las que le estorbaban, eran su problema, eran su fatalidad. Y Jesús le dice entonces que eso era la solución y no se pudo. Recordamos el eunuco que iba en el camino y Felipe se acerca y le predica porque justamente él no entendía la palabra. Vemos que al final de ese encuentro, de esa conversación, él aceptó a Jesucristo, si lo decimos así, se arrepintió y comenzó su vida en caminar con Cristo y todo, se bautizado y todo. Y el desenlace de esto fue que este eunuco siguió su camino contento, gozoso su camino. En este caso, este joven rico se fue muy triste y con dolor en su corazón. Entonces, es diferente el desenlace. Este joven rico buscaba la verdad, pero no obedeció a ella, no quiso someterse a esa verdad que le estaba declarando delante de él. También conocemos a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo tenía su vida, tenía su forma de ser, era mirado de tal manera y todo, y estaba formado así era. Pero cuando escuchó a Jesús, cuando Jesús lo miró con amor, le dijo, baja del árbol y yo voy a tu casa. Y luego Jesús habló con él, le dijo qué debía hacer, que lo que estaba mal y todo, ven él mismo gozosamente comenzó a actuar diferente, pero este joven rico no. No fue salvo porque no creyó que el plan de salvación que Jesús ofrecía era superior a su riqueza y a sus obras. Él consideraba que sus obras, su riqueza, seguían siendo superior a lo que Jesús le estaba diciendo.
Por eso no fue salvo y por eso se fue muy triste y con mucho dolor y peor, como que en su corazón se sentía peor que como había llegado. La verdad había producido eso en él, pero él podía haber recibido esa verdad y pudo haber sido salvo. Su intención era otra, posiblemente que Jesús lo apoyara en su ambición y egoísmo. Y muchas veces, hermanos, muchos, incluso llamados cristianos, tenemos un espíritu de ambición, y a la vez somos egoístas, y muchas veces involucramos a Dios en todo este asunto, en este baile. Que Dios es el que me está bendiciendo, muchas gracias, Dios es bueno, me ha bendecido, Dios es bueno, y involucramos a Dios en eso. Muchas veces pasa eso. Y entonces seguimos como honrando, glorificando a Dios, porque vamos creciendo mucho, y ese crecimiento es similar al de este joven rico, que en realidad todo es producto de la ambición y del egoísmo del ser humano. Pero en realidad el de actuar como Jesús le dice a este joven, actuar como Dios lo hizo frente a la humanidad perdida, no es la intención. No está la intención de buscar y oír la verdad para ser mejores, sino que la intención está en que sintamos apoyo para que nuestra ambición y nuestro egoísmo tenga supuestamente un respaldo hasta del mismo Dios. Así que este mensaje, este análisis que hemos hecho, es algo que le va a servir a muchos que no tienen a Cristo, para que puedan ver de que Dios es la única verdad y que somos vencedores, y tenemos victoria, y lo que más podemos ganar es entregando nuestra vida a Cristo, seguirle, y será superior a todo lo que el hombre puede imaginarse y pensar. Pero también nos ayuda este mensaje a ver cuál fue la intención que tuvimos o tenemos, o quizás seguimos teniendo, al acercarnos a buscar muchas veces no la verdad, sino una verdad, que es la que llegó buscando este joven. Él buscaba una verdad para añadir a lo que era su verdad. No es muchas veces que nos acercamos a buscar la verdad, y mucho mejor cuando se trata de nuestra salvación o perdición eterna. Entonces, yo siempre acostumbro a recordar el versículo con el que empezamos. Tenemos la imagen de este joven, y yo creo que nadie de nosotros se acerca mucho a esta imagen que se vio y que vieron los ojos de Jesús y de todos allí, cuando de pronto se interrumpió en medio de la multitud de gente, que alguien se acercó corriendo e hincó la rodilla, dice la palabra, delante del Maestro, delante de Dios, delante de la verdad, delante de Jesús. Y antes que nada más suceda, pregunto, Maestro, y lo trata de bueno, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La verdad es que nada, porque todo lo ha hecho el Señor. Solamente cree lo que Él dice, cree, y obedece a esa verdad. Puede haber a veces una falsa actitud como la hubo en este joven. Así que, hermanos, hay muchas veces dentro de nuestras mismas congregaciones, a veces hay cristianos igualmente confundidos y aún continúan esclavizados, aunque la palabra del Señor está hablándonos constantemente de cómo salir de esa esclavitud. Y como le dijo al joven rico, deja
Deja aquello que te esclaviza. Luego ven y sígueme. Y comenzarás a hacer tesoro en el cielo. Muchas veces aún habemos muchos que estamos confundidos y seguimos esclavizados. Dios le bendiga mucho, hermanos, y que esta palabra, además de ser una palabra evangelística, también nos ayuda a analizarnos cómo nuestra conversión está o no está con toda la vida que debiera estar la bendición de Dios. Y Dios les bendiga en sus hogares. Vamos a orar por esta palabra para que sea puesta por obra, como se dice, no sea solamente el que la hayamos oído, sino que la pongamos en práctica, hacedores, como dice. Vamos a orar. Nuestro rostro se inclina a Dios y se inclina primeramente reconociendo su santidad, su amor. Hoy hemos podido ver con el amor que usted mira a aquel que está esclavizado, perdido, de aquel que ignora la verdad. Con ese amor que usted le habló a este joven, es que habla a todos, Dios. Gracias por eso. Es que nos habla hoy a nosotros. Gracias por eso. Queremos que nos ilumine tanto para que podamos tomar una buena decisión al ver nuestra enfermedad, nuestro cáncer que pueda estar llevándonos a la perdición. Y para creerle que la sanidad, el antídoto, aquella medicina que va a darnos Dios, es una medicina verdadera, eterna, que romperá y bloqueará toda enfermedad cancerosa de nuestro espíritu, de nuestra alma, y que la transformará en vida eterna. Ayúdenos a creer de corazón esta verdad y someternos a su palabra, y como decía su palabra, a seguirle, Dios. Ayúdenos y bendíganos. En el nombre de Jesucristo, el único Señor, oramos. Amén. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Díganlo conmigo. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargas en mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Eleva tu voz y dile al Señor, gracias sublime, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargas en tu
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermosa gracia del Señor. Hermanos, hemos llegado al final. Darle gracias a Dios porque podemos estar unidos en el culto, unidos en oración, en poder compartir la Santa Cena. Darle gracias a Dios por eso y por el haber estado yo también. Le bendigo a cada uno, que Dios los bendiga en sus hogares, a cada uno. Y también grato haberlo, creo que poder vernos de repente por entre medio de todo esto. Así que vamos a orar para dar término. Amén. Padre, nos inclinamos nuevamente ante tu presencia, dándote la gloria y la honra. Te doy las gracias por el poder haber estado, Padre, unidos en oración, con mis hermanos, Dios. Yo sé que algún día, Padre, va a terminar todo esto y vamos a volver a vernos nuevamente, Dios. Vamos a estar unidos en la iglesia, alabándote y adorándote, Padre. Gracias te damos por todo lo que nos das cada día, tu amor que vemos cada día en nosotros, Dios, y todo lo que vimos, Padre, en mi esposo y en mí también, que tú nos cuidaste y nos protegiste. Te damos gracias, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, y que esta semana sea de mucha bendición para cada uno y los protejas y los cuides. Gracias, Padre. Te doy la gloria y la honra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno, que tengan una linda semana y los invito para el próximo domingo a estar nuevamente unidos para poder ver el culto por online. Así que bendiciones para cada uno, me despido. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.